Lucía tiene 11 años cuando aprende que hay palabras que pesan más que una mochila cargada de libros. Es miércoles. El sol cae sobre el patio de la primaria como si quisiera derretir el cemento. Los niños se agrupan para el partido de quemados. Dos capitanes eligen equipos. Uno por uno, los nombres suenan en el aire caliente. Lucía espera. Su uniforme está limpio, pero la tela ya no es del mismo blanco que el de las demás niñas. Sus zapatos tienen una raya de cinta adhesiva en la suela izquierda. Nadie lo nota. O tal vez sí. Los equipos se llenan. Quedan 3 niños. 2. 1. Ella. ¿Y esa? Pregunta alguien. Valentina, la capitana de uno de los equipos, la mira de arriba abajo. Lleva el cabello suelto, brillante. Su mochila es nueva. Tiene amigos que ríen con ella, no de ella. Es que es rara, dice Valentina sin bajar la voz. Ni papá tiene. Por eso es así. Las risas no son fuertes. Son peor. Son suaves, cómplices. Como si todos supieran algo que Lucía no debería saber que saben. Ella no llora. Aprieta los puños dentro de los bolsillos del suéter raído. Traga saliva. Cuenta hasta 10. El maestro de educación física la asigna a un equipo. Nadie protesta. Tampoco celebra. El juego empieza. Lucía corre cuando debe correr. Esquiva la pelota. No habla. Cuando termina la clase, camina hacia el salón con la mirada en el suelo. Sus compañeras pasan junto a ella como si fuera un poste. Invisible. Suena la campana. La tarde cae despacio. Lucía toma el camión de regreso a casa. Se sienta junto a la ventana. Afuera, las tiendas tienen luces de colores. Los anuncios prometen cosas que ella no puede nombrar sin sentir un hueco en el estómago. Baja en la parada de siempre. Camina 2 cuadras. El aire huele a tortillas recién hechas y a basura acumulada en la esquina. Sube las escaleras del edificio. 3er piso. La puerta verde con la pintura descascarada. Adentro, el departamento es pequeño. 2 cuartos. Una cocina que también es comedor. El foco de la sala parpadea. Hay ropa colgada en un tendedero improvisado. Su mamá no está. Trabaja en una tintorería por la mañana y en un puesto de tacos por la tarde. Regresa cerca de las 9. A veces más tarde. Lucía deja la mochila en el sillón. En el cuarto que comparte con sus 2 hermanos menores, encuentra a Ángel jugando con carritos sin llantas y a Sofía dibujando en un cuaderno viejo. ¿Ya comieron?, pregunta. Ángel niega con la cabeza. Lucía va a la cocina. Calienta frijoles. Corta tortillas. Sirve en platos desparejos. Los niños comen en silencio. Ella también. Cuando terminan, lava los platos. El agua sale fría. Siempre sale fría. Después abre su cuaderno de matemáticas. Tiene una prueba mañana. La maestra dijo que quien saque 10 tendrá una estrella dorada en el pizarrón. Lucía quiere esa estrella, no porque brille, porque tal vez, por un día, alguien la vea. Estudia hasta que le duelen los ojos. A las 9:15 la puerta se abre. Su mamá entra con el rostro cansado, las manos agrietadas, el olor a aceite y cloro pegado a la ropa. ¿Cenaron?, pregunta sin siquiera quitarse los zapatos. Sí, ma. Su mamá asiente. Se deja caer en el sillón. Cierra los ojos. Lucía la observa desde el marco de la puerta. Quiere contarle lo del patio, lo de Valentina, lo de las palabras que pesan, pero no lo hace, porque su mamá ya carga demasiado. Esa noche Lucía se acuesta en el colchón que comparte con Sofía. La niña duerme de inmediato. Lucía no. Mira el techo. Hay una mancha de humedad que parece un mapa. Se pregunta si su papá está en algún lugar de ese mapa. Si piensa en ella. Si sabe que existe. No tiene respuestas. Solo tiene 11 años y una certeza. El mundo ya decidió quién es ella. Al día siguiente, hace la prueba de matemáticas. Saca 10. La maestra pone la estrella dorada junto a su nombre. Nadie aplaude. Nadie dice nada. Valentina saca 8 y recibe un muy bien, mija, con sonrisa incluida. Lucía guarda el cuaderno en su mochila. La estrella brilla para nadie.
Pasan los meses. Sexto año termina. Lucía entra a la secundaria. Nuevo edificio. Mismos rostros. O peor, rostros nuevos que aprenden rápido a ignorarla. Hay un concurso. De oratoria. El tema es libre. El premio es un diploma y una tarde de honor frente a toda la escuela. Lucía escucha el anuncio en el periódico mural. Siente algo moverse dentro de su pecho. Algo parecido a la esperanza. Escribe un discurso. Lo escribe de noche cuando todos duermen. Habla sobre el valor de lo invisible, sobre las manos que trabajan sin descanso, sobre las estrellas que brillan aunque nadie las mire. Lo lee en voz baja. Las palabras suenan bien, reales, sinceras. Se inscribe. El día del concurso, el auditorio está lleno. Hay 5 participantes. Lucía es la cuarta. Espera en la silla de metal, las manos húmedas, el corazón golpeándole las costillas. Valentina está en la primera fila. Susurra algo a sus amigas. Ríen. Llega su turno. Lucía sube al estrado. El micrófono es demasiado alto. Lo ajusta. Toma aire. Empieza a hablar. Su voz tiembla al principio. Luego se afirma. Las palabras fluyen. Habla de dignidad, de resistencia, de madres que no se rinden. Cuando termina, hay aplausos, pero son tibios, educados, como los que se dan porque es lo correcto. La última participante es Montserrat. Cabello perfecto, vestido nuevo, sonrisa ensayada. Habla sobre los sueños y la perseverancia. Su discurso es bonito, genérico, seguro. Los aplausos son más fuertes. Montserrat gana. Lucía recibe una mención honorífica, sin diploma, sin tarde de honor. Solo un papel que dice que estuvo ahí. Regresa a casa en el camión. La ciudad pasa por la ventana como una película que no pidió ver. Esa noche, guarda el papel en un cajón. No llora. Pero algo dentro de ella entiende que el mundo no premia la verdad. Premia la presentación. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Lucía cumple 16 años en un martes sin pastel. Su mamá le da un abrazo largo y una blusa de segunda mano que le queda bien. Es suficiente, más que suficiente. Pero el mundo no celebra con ella. Ese mismo mes, consigue su primer trabajo. Una tienda departamental en el centro. Uniformes grises, luces fluorescentes, pasillos interminables de ropa que jamás podrá comprar. Su puesto, asistente de piso, dobla camisas, acomoda perchas, limpia probadores, responde preguntas con una sonrisa que le duele la cara después de 8 horas. Los clientes no la ven, ven el uniforme, ven a alguien que debe servirles, nada más. Una tarde una señora con lentes de sol en la cabeza le grita porque una blusa tiene una mancha. Lucía no puso la mancha. Ni siquiera trabajaba ese día cuando llegó esa blusa. Pero la señora no quiere explicaciones. Llama a tu gerente. El gerente llega. Un hombre con corbata floja y aliento a café. Escucha a la señora. No escucha a Lucía. Descuéntaselo de su sueldo. Dice como si ella no estuviera ahí. Lucía abre la boca, la cierra, asiente. Esa semana, su cheque es más ligero. 100 pesos menos. 100 pesos que su mamá necesitaba para los zapatos de Ángel. En casa, Lucía no dice nada. Entrega el dinero. Su mamá cuenta los billetes, frunce el ceño, pero no pregunta. Lucía se encierra en el baño. Se mira al espejo. Tiene ojeras, el cabello opaco, los labios agrietados. Se pregunta si alguna vez será algo más que esto. Los meses pasan. Secundaria termina. Lucía entra a la preparatoria. Turno vespertino, porque las mañanas son para trabajar. Sus compañeros son diferentes, más viejos, más cansados. Muchos también trabajan, pero siguen sin verla. Hay un chico, se llama Ernesto, pelo corto, sonrisa fácil. Le habla a veces en el pasillo, nada profundo, solo, ¿cómo estás? Y hace calor, ¿no? Lucía cree que tal vez, solo tal vez, alguien la está viendo. Un viernes, Ernesto la invita a salir, al cine. Una película de acción.
Lucía acepta. Se arregla con lo que tiene. Llega puntual. Él también. La película es ruidosa. Lucía no la entiende. Ernesto compra palomitas. Comparte. Ríe en las partes correctas. Cuando salen, caminan un rato. «Eres linda», dice Ernesto de pronto. Lucía siente calor en las mejillas. «Gracias». Y tranquila. No como otras. Ella no sabe si eso es un cumplido. Salen 2 veces más. La tercera vez, Ernesto le dice: «¿Sabes? Me gustas. Pero creo que busco algo más. No sé. Alguien con más planes. Más futuro, ¿me entiendes?». Lucía entiende perfectamente. Ernesto la ve como lo que es. Una opción segura. Alguien que no exige, que no brilla, que no complica. «Está bien», dice ella porque no tiene fuerzas para otra cosa. Ernesto se va. Lucía se queda parada en la banqueta. Las luces de la calle parpadean. Un camión pasa. Un perro ladra a lo lejos. Regresa a casa caminando. Esa noche, su mamá tose. Una tos seca, persistente. Lleva semanas tosiendo, pero siempre dice que no es nada, que ya se le pasará. Lucía la escucha desde su cuarto. Sabe que su mamá no irá al doctor, porque el doctor cuesta, porque el tiempo cuesta, porque todo cuesta. Se da vuelta en el colchón, mira la pared. Hay una foto vieja pegada con cinta. Es de ella y su mamá. Lucía tiene 5 años. Su mamá sonríe. Ambas están en un parque. No recuerda ese día, pero le gusta la foto. Cierra los ojos. Piensa en Ernesto, en Valentina, en el gerente, en la señora de los lentes. Piensa en todas las veces que la han hecho sentir pequeña. Y algo cambia. No es una explosión. Es un susurro que dice: «Esto no puede ser todo». A la mañana siguiente, en el camión rumbo al trabajo, Lucía ve su reflejo en la ventana. Pelo recogido, uniforme gris, bolsa gastada. Pero también ve algo más. Ve a alguien que sigue ahí, que no se ha roto, que no ha desaparecido. Durante el turno, una niña se acerca a ella. Tiene unos 7 años. Lleva un vestido rosa con flores. «¿Me ayudas a encontrar una chamarra para mi mamá?», pregunta, con voz clara. Lucía sonríe. Una sonrisa real. Claro, la ayuda. La niña le da las gracias. Su mamá también. Lucía asiente. Cuando se van, algo cálido se instala en su pecho. Esa tarde, después del trabajo, no regresa directo a casa. Camina hasta la biblioteca pública. Nunca ha entrado. Siempre le pareció un lugar para otros. Pero hoy entra. El lugar huele a papel viejo y silencio. Hay mesas largas, estantes hasta el techo, computadoras en la esquina. Se sienta, abre una revista, lee, nadie la molesta, nadie la ignora. Simplemente está. Regresa al día siguiente, y al otro. Una semana después, encuentra un folleto. Habla sobre becas, programas nocturnos, educación para adultos. Lo guarda en su bolsa. En casa, lo lee 3 veces. Hay un programa de trabajo social. Turno nocturno. Costo reducido. Becas disponibles. Llena el formulario. No le dice a nadie. 2 meses después recibe una carta. Ha sido aceptada. Beca parcial. Debe pagar una cuota mínima mensual. Puede hacerlo. Si ahorra. Si sacrifica. Le dice a su mamá. Su mamá la abraza. Fuerte. Largo. Vas a lograrlo, mija. Lucía no está segura, pero va a intentarlo. Si alguna vez te hicieron sentir menos por algo que no fue tu culpa, escribe: «Yo sigo aquí». Porque Lucía sigue aquí, y lo que viene después cambiará todo. El primer día de clases, Lucía llega con 30 minutos de anticipación. El salón es pequeño, sillas de plástico, un pizarrón blanco con marcas de borrador mal limpiado, olor a café instantáneo y cansancio. Sus compañeros llegan poco a poco, todos mayores que ella, todos con rostros que conocen el peso de los turnos dobles. Nadie pregunta de dónde viene nadie. Aquí, todos vienen del mismo lugar, la necesidad. La maestra entra. Se llama Profesora Ruiz.
Tiene el cabello canoso recogido en una cola baja. Lleva un suéter de lana y lentes de lectura colgando de una cadena. Buenas noches. Bienvenidos a Introducción al Trabajo Social. Lucía abre su cuaderno. Es nuevo. Lo compró con el dinero que ahorró durante 3 meses. Tiene 100 hojas. Va a llenarlas todas. Las primeras semanas son difíciles. Trabaja de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Come algo rápido. Toma el camión. Llega a la escuela a las 6. Clases hasta las 10. Regresa a casa cerca de las 11. Duerme 5 horas. A veces menos. Los fines de semana estudia. Lee. Hace tareas. No sale. No tiene tiempo. No tiene dinero. Pero no se rinde. Hay días en que el cansancio es tan grande que siente que va a desmayarse en el camión. Días en que su mamá tose toda la noche y Lucía no puede concentrarse. Días en que el gerente la regaña por algo que no hizo y llega a clase con ganas de llorar, pero se queda. Un martes, la profesora Ruiz devuelve un ensayo. El tema era dignidad en contextos de vulnerabilidad. Lucía escribió sobre su mamá, sin decir que era su mamá. Solo escribió sobre una mujer que trabaja 12 horas al día y aún encuentra fuerzas para abrazar a sus hijos. La profesora le pone un 10. Pero hay algo más, una nota al final. Esto es profundo. Tienes algo importante que decir. No lo desperdicies. Lucía lee la nota 3 veces. Esa noche, en el camión de regreso, llora. No de tristeza, de algo más grande. Algo que no tiene nombre. Los meses avanzan. Primer semestre. Segundo. Tercero. Lucía no falta nunca. Ni cuando tiene fiebre. Ni cuando su mamá termina en el hospital por neumonía. Ni cuando la tienda reduce su horario y su sueldo se reduce también. Aprende a estirar el dinero. A comer menos. A caminar en lugar de pagar camión. A estudiar con la luz del poste porque en casa cortaron la electricidad. Aprende a sobrevivir. Pero también aprende algo más. Aprende que su historia no es única. Que en ese salón de paredes grises hay 20 historias como la suya. Madres solteras. Hijos mayores que sostienen familias. Gente que trabaja de día y estudia de noche porque creen que la educación es la única salida. Y aprende que no está sola. Conoce a don Mario, un señor de 50 años que reparte gas y quiere ser trabajador social para ayudar en asilos. Conoce a Patricia, una mujer de 30 con 3 hijos que estudia porque quiere que sus hijos la vean luchar. Conoce a Julián, un chico de 23 con tatuajes en los brazos y un pasado que no cuenta, pero que asiste a cada clase como si fuera la última. Forman un grupo de estudio. Se reúnen los domingos en la biblioteca pública. Comparten apuntes. Se ayudan. Se sostienen. Lucía descubre que puede ayudar. Que cuando explica algo, los demás entienden. Que su voz, aunque baja, tiene claridad. La profesora Ruiz lo nota. Un día, después de clase, la detiene. Lucía, ¿tienes un minuto? Sí, profesora. He visto tu trabajo, eres constante, disciplinada. Pero hay algo más. Tienes empatía. Eso nos enseña. Se trae. Lucía no sabe qué decir. Gracias. No me des las gracias. Solo no lo desperdicies. El mundo necesita gente como tú. La profesora se va. Lucía se queda parada en el pasillo vacío. Las luces del techo zumban. Una puerta se cierra a lo lejos. Esa noche, llega a casa y encuentra a su mamá dormida en el sillón. Tiene la boca abierta. Respira despacio. En su regazo, hay un cuaderno. Lucía lo toma. Son cuentas, sumas, restas, números apretados en columnas. Cubre a su mamá con una cobija. Se sienta en el suelo. Abre su mochila. Saca sus libros. Estudia hasta el amanecer. 4º semestre. Lucía presenta su proyecto de campo. Trabaja con niños en un centro comunitario. Les enseña a leer, a escribir, a creer que pueden. Una niña le pregunta, ¿tú tienes papá? Lucía se detiene. La pregunta le clava algo en el pecho, pero no huye. No, mi papá se fue cuando yo era pequeña.
¿Y estás triste? A veces. Pero también estoy aquí, y eso cuenta más. La niña asiente. Lucía siente que algo se cierra. No una herida, una puerta que ya no necesita abrir. Quinto semestre, sexto, séptimo, octavo. Los años pasan. Lucía ya no es la misma. Su postura cambió. Ya no camina mirando al suelo. Mira al frente. Su voz es más firme. No grita. No necesita gritar. Su mamá mejora. Deja uno de los trabajos. Todavía tose, pero menos. Sonríe más. Ángel y Sofía crecen. Van a la escuela. Lucía los ayuda con las tareas. Les dice lo que nadie le dijo a ella. Eres importante, vales, no importa lo que digan los demás. Y un día, llega, el día de la graduación. Lucía tiene 32 años. Ha pasado casi una década desde que entró a ese salón pequeño con olor a café y cansancio. Se pone un vestido sencillo. Su mamá le presta unos aretes. Sofía le hace una trenza. La ceremonia es en un auditorio viejo. No hay lujo. Solo sillas plegables y un estrado con una lona que dice Generación 2034. Cuando llaman su nombre, Lucía camina al frente. Recibe su título, licenciada en Trabajo Social. Su mamá aplaude, Ángel y Sofía gritan, Don Mario Silva, Patricia llora. Lucía mira el papel en sus manos. No es solo un título, es una promesa cumplida. A ella misma. Si esta historia merece respeto, deja un like. Es tu manera de apoyar, porque lo que viene ahora es el verdadero cambio. 3 meses después de graduarse, Lucía recibe una llamada. Es de la Fundación Semilla, una organización que trabaja con niños en situación de calle. Necesitan una trabajadora social, salario modesto, trabajo pesado, pero con sentido. Lucía acepta antes de que terminen de explicar. Su primer día llega temprano. El lugar es una casa adaptada en una colonia olvidada. Paredes de bloques de cemento pintadas de amarillo. Un patio con columpios oxidados. Olor a sopa de fideo y detergente. Conoce a los niños. Tienen entre 6 y 14 años. Rostros sucios. Ropa rota. Ojos que han visto demasiado. Lucía no les tiene lástima. Les tiene respeto. Se sienta con ellos. Les pregunta sus nombres. Los escucha. De verdad los escucha. Un niño le dice, mi mamá no me quiere. Lucía no le dice, no es cierto. No miente. Le dice, hay gente que no sabe cómo querer. Pero eso no significa que tú no merezcas ser querido. El niño la mira. Asiente. No sonríe. Pero algo en su mirada cambia. Lucía trabaja todos los días. Organiza talleres. Ayuda con tareas. Habla con familias. Pelea con burócratas. Llena formularios. Busca becas. Abre puertas. No salva a nadie, pero acompaña. Y eso es más importante. Los meses pasan. Lucía ya no trabaja en la tienda. Ya no usa uniforme gris. Ahora usa ropa cómoda. Jeans. Tenis. Una chamarra vieja que le regaló Patricia. Su postura es diferente. Camina con calma. Habla con firmeza. No busca validación. Ya no la necesita. Un sábado, va al mercado. Necesita verduras para la sopa del domingo. Camina entre los puestos. El sol cae fuerte. Hay olor a cilantro y a pollo rostizado. Y entonces la ve. Valentina. Está parada frente a un puesto de jugos. Lleva un vestido bonito, bolsa de marca, lentes de sol en la cabeza. Pero hay algo en su rostro. Cansancio. Líneas que no estaban antes. Sus miradas se cruzan. Valentina se queda inmóvil. Lucía también. Valentina se acerca. Despacio. Como si caminara sobre vidrio. ¿Lucía? Sí. Silencio. No sé si me recuerdas. Fuimos a la misma escuela. Hace muchos años. Te recuerdo. Valentina baja la mirada. Yo quiero pedirte perdón por cómo te traté, por las cosas que dije. Yo era una niña estúpida, pero eso no es excusa. Lucía la observa. No hay odio en sus ojos, tampoco indiferencia, solo claridad. Gracias por decirlo. ¿Me perdonas? Lucía toma aire. Ya lo hice. Hace mucho.
No por ti, por mí, porque cargar eso me pesaba más a mí que a ti. Valentina asiente, tiene los ojos húmedos. ¿Te ves bien? ¿Te ves en paz? Lo estoy. Valentina sonríe, una sonrisa triste. Yo no, pero estoy trabajando en eso. Se despiden. Lucía sigue caminando. Compra las verduras, regresa a casa. Esa noche, mientras pela zanahorias, su mamá le pregunta: ¿En qué piensas, mija? En que ya no dejo que me definan. Su mamá sonríe. Nunca debiste. Lucía asiente. Pasan 2 años más. La Fundación Semilla crece. Lucía es ahora coordinadora. Tiene un equipo pequeño, 3 trabajadores sociales, 2 psicólogos, un maestro de apoyo. Juntos, atienden a 50 niños. No es mucho, pero es algo. Un día, una de las niñas, Camila, de 11 años, le pregunta: ¿Tú alguna vez te sentiste sola? Siempre. ¿Y cómo dejaste de sentirte así? Lucía se agacha para quedar a su altura. No dejé de sentirme sola. Aprendí a estar conmigo. Y eso fue suficiente. Camila la abraza. Lucía cierra los ojos. Entiende que esta es su redención. No la venganza, no el éxito material, sino esto. Poder mirar a una niña a los ojos y decirle: vas a estar bien, porque yo estuve donde tú estás. Y sobreviví. Una tarde después del trabajo, Lucía camina por el parque cerca de su casa. El mismo parque de la foto vieja. Se sienta en una banca. El sol se pone. El cielo se tiñe de naranja. Piensa en su papá, en el hombre que nunca conoció, que nunca la buscó, y por primera vez no siente rabia, ni tristeza, solo indiferencia. Él no forma parte de su historia. Ya no, su historia la escribió ella, con manos cansadas, con noches sin dormir, con lágrimas que nunca mostró, con una dignidad que nadie le regaló. Se levanta de la banca, camina a casa, su mamá está en la cocina, Sofía estudia en la mesa, Ángel ve televisión, Lucía se sienta con ellos, no dice nada, solo está. Y eso es suficiente, porque al final, Lucía aprendió algo que nadie le enseñó. Tu valor no lo define quien te abandona. Lo define quien decide ser después del abandono. No lo definen las palabras que te lanzaron. Lo define cómo las transformaste en fuerza. No lo define el aplauso. Lo define la paz con la que duermes en la noche. Lucía duerme en paz. Y eso al final es la única victoria que importa. Aquí contamos historias de personas humilladas, pero no rotas. Personas que el mundo ignoró, pero que se negaron a desaparecer. Si esta historia te tocó, si sentiste aunque sea un segundo de lo que Lucía sintió, suscríbete. Porque aquí no hay finales de película, solo finales reales. Y esos valen más. Compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy, porque todos merecemos saber que podemos reescribir nuestra historia. Incluso si nadie más lo cree, nosotros sí.